Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Amados hermanos, en esta hora, este es un enorme privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra y vamos a hablar acerca de un tema que hemos estado tocando. Y antes de empezar, quisiera orar. Acompáñeme a orar para que sea el Señor el que hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por el enorme privilegio, Señor, que nos das, Padre bendito, de podernos acercar a tu palabra, Señor. Venimos suplicándote, Padre Santo, que un espíritu de revelación, Señor, caiga sobre nuestra vida, Señor, para que podamos entender tu palabra y por consiguiente, Señor, podamos ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que tú abras puerta para la palabra, Señor, para todo aquel, Señor, que pueda oír esta palabra, Señor, sea doblemente bendecido, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te damos las gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiera empezar, hermanos, hablándoles acerca del tema hijos de la resurrección, que es el tema que a mí me ha tocado exponer en este momento, ¿verdad? Entonces, quiero leerles 2 versículos para empezar y luego les voy a dar la explicación de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con este versículo que es Lucas 20:36, que dice así: porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, según estos versículos, nosotros podemos ver de que el Señor nos dio a nosotros, dice aquí el derecho, dice esta versión. En otras versiones dice la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Note que ahí dice que nosotros vamos a llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ese es un proceso en el cual el cristiano inicia en el momento en que cree en el Señor Jesucristo. Porque la Biblia menciona y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice Él que Él es la resurrección. Entonces, nosotros según estos versículos podemos ver de que el ser hijos de Dios es una fase que el cristiano inicia en el momento de su conversión, en el momento en que cree en el resucitado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es un proceso que se inicia ahí, pero que ciertamente culminará en el momento ya sea que transforme el Señor nuestro cuerpo, o ya sea que el Señor pues nos tenga que resucitar como tal, si nos toca ir a descansar. Pero según estos versículos nos deja ver la Biblia que nosotros ya no morimos, porque el Señor es la resurrección. En el momento que Él resucita y en el momento que nosotros creemos en Él y le aceptamos al Señor, entonces nosotros ciertamente vamos a resucitar también con Él. Amén. Entonces, el ser hijos de la resurrección implica ya no ver muerte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venció la muerte por nosotros. Y eso lo podemos encontrar en esta cita, que es Segunda de Timoteo 1:10, que dice: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, según este versículo, dice que nuestro Señor Jesucristo ya abolió la muerte. Y me llama mucho la atención esa palabra abolió, y yo se lo puse aquí, en las imágenes usted la puede ver. Dice, esta palabra abolió viene del griego 2596 y del griego 691, que se lee como catargeo. Entonces, mi griego no es muy bueno, ¿verdad? Pero ahí está escrito así.
Y dice, esta palabra quiere decir estar, dejar, enteramente inmóvil, inútil, literalmente o figurativamente invalidar. Mire qué bendición. Libre, abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar y suprimir. Entonces, una de las palabras que quiere decir abolir la muerte es también destruir, o dice dejar inmóvil. Eso quiere decir la muerte ya nada nos puede hacer. La muerte no tiene potestad en nosotros siempre y cuando nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Porque en Juan 11:25 el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, definitivamente, hermano, nosotros ya no vamos a morir, porque nosotros vamos a resucitar. Y esto nosotros nos podemos identificar con la resurrección en el momento en que nosotros somos bautizados. Y he ahí la importancia de ser bautizados en agua, porque dice que cuando el cristiano es sumergido en agua, él es sepultado. Cuando el cristiano es levantado de las aguas, él está siendo levantado a novedad de vida. Y entonces aquí se está identificando con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También la Biblia menciona de que van a haber 7 turnos de resurrección. Y el que inició con esto, y es por eso que nosotros la bendición la tenemos por nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue el primero en resucitar. Y eso lo podemos ver nosotros en la Biblia, porque dice que Él resucitó. Mira, hermano, hay muchas personas que murieron y ciertamente las resucitaron, pero estas personas fueron resucitadas en su mismo cuerpo. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo no fue en ese mismo cuerpo, Él resucitó en un cuerpo transformado, en un cuerpo glorificado. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar con aquel cristiano, ya sea que, como dice la Biblia, tenga que dormir, o bien sea con aquel cristiano que sea transformado en el momento que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, que somos nosotros. Pero hablando acerca de los 7 turnos de resurrección que menciona la Biblia, dice que el Señor fue el primero que inició con estos turnos. Y el 7º turno dice que es para condenación. Entonces, dependiendo, dice aquí, dependiendo del rango que cada uno de nosotros tengamos allá en la eternidad, así es como vamos a resucitar. Miremos qué dice Hebreos 11:35. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Entonces notemos que en este versículo está hablando acerca de que en aquel día habían resucitado muchas personas, pero otras no quisieron resucitar. ¿Por qué? Porque si estas personas, dice que ellas lo que querían era obtener una mejor resurrección. Entonces, como dando a entender de que ciertamente sí van a haber varios turnos de resurrección. Ahora, ¿a qué lo quiero llevar con esta explicación? De que el hecho de que la Biblia mencione acerca de varias personas que resucitaron, eso para nosotros es una luz, porque el Señor a través de su palabra nos quiere mostrar algo acerca de estas personas. Y yo le traigo 3 ejemplos así, rapiditos. Les voy a dar el primer ejemplo de personas que resucitaron. No le estoy diciendo que fueron las únicas, no, sino que son las 3 personas que nosotros tomamos para poder explicar algo que el Señor quería trasladar a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el primero es Lázaro. Vamos a leer Juan 11:17, versículo 23, versículo 39 y versículo 43 al 44. Y dice el versículo 17, llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Está hablando de Lázaro. Jesús le dijo,
tu hermano resucitará. Jesús dijo, quita la piedra, Marta, hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, ya lleve, porque hace 4 días que murió. Versículo 43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el versículo 44 dice, el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. ¿Por qué es que estamos estudiando acerca de este personaje? Usted puede leer la historia de él en Juan, el capítulo 11, pero les puse solo unos versículos porque quiero resaltar algunas cosas que el Señor me permitía ver en estos versículos, ¿verdad? Y una de ellas es que cuando nosotros vamos a ver la vida de Lázaro, la historia de Lázaro, cuando muchas veces el Señor Jesucristo llegaba a los discipulados que se hacían en su casa, solo se encontraba Marta y se encontraba María. Lázaro no aparece. Lázaro aparece en este momento cuando él está enfermo. Dice que él se enfermó y esa enfermedad pues le provocó la muerte. Pues resulta entonces de que ¿dónde estaba? Si nosotros nos preguntamos, ¿dónde estaba Lázaro en este momento? En el momento en cuando el Señor llegaba a enseñar, y note que aquí no estaba llegando cualquier persona, era nuestro Señor Jesucristo que llegaba a enseñar la palabra, pero Él nos encontraba como que diciendo, es típico aquellos cristianos, ¿verdad? Que aquí no hay, sino son de allá del planeta Marte, que llega un discipulador, llega el pastor o cualquier persona enviada por un ministro y no aceptan la palabra, que no les interesa, que tienen otras cosas más importantes que hacer que atender la palabra. Pero mire, si algo es bien importante es de que si nosotros somos hijos, y si somos hijos verdaderos y genuinos, nosotros empezamos este proceso, nosotros tenemos que continuar ese proceso de evolución. Y el Señor ciertamente nos va a hacer que de una u otra manera nosotros nos acerquemos a la palabra, porque eso es bendición para nosotros. Y como Dios es un padre y dice que padre es todo aquel que disciplina a sus hijos, porque los ama, no porque quiere hacerles un daño, sino porque los ama. Entonces viene el Señor y Él dice, porque aquí dice que los discípulos le dijeron de que fuera, y el Señor todavía se esperó un tiempo para poder llegar a este lugar. Pero el Señor no lo hacía porque no quisiera a Lázaro, el Señor amaba a Lázaro, amaba mucho a esta familia. El Señor lo hizo porque Él quería glorificar su poder en ese momento, en ese lugar. Dice también, Jesús le dijo en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces, note que el Señor estaba convencido de lo que iba a hacer. El Señor sabía lo que iba a hacer. El Señor no se equivoca. Lo que pasa es que muchas veces el Señor tiene sus tiempos marcados, pero en el tiempo del Señor todo es perfecto. Y dice también el versículo 39, Jesús dijo, quita la piedra, Marta, hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, Marta le dice al Señor, ya lleve, porque hace 4 días que murió. Entonces, mi pregunta era, el Señor me llevaba a esto, que cómo Marta sabía que él ya llevía, obviamente por los 4 días, pero ella tenía una suposición de aquello que estaba aconteciendo en aquel lugar. Ella estaba viendo el problema más grande que al Señor Jesucristo. Y Él era la resurrección, y Él es la resurrección. Entonces, en el plan del Señor, aquí no lo dice en la Biblia, pero yo me imagino que aquel muerto, Lázaro, pues no llevía porque ya habían pasado 4 días, pero el plan del Señor era resucitarlo. Entonces Dios no permitió eso. ¿Por qué? Porque Dios iba a empezar un proceso en la vida de Lázaro. Dios iba a tratar con el alma de Lázaro, pero era necesario que él llegara hasta este momento. Entonces dice también en el versículo 43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Versículo 44, y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Note entonces de que puede ser que la condición de Lázaro en este momento era la condición que él tenía espiritualmente anteriormente. Porque en este momento él salió así, pero esa era su condición física. Pero ¿cuál era la condición espiritual de él días antes? Su condición espiritual era la de un hombre amarrado. Por eso el Señor le permite a él morir, pero también le permite resucitar. Entonces, la orden del Señor fue que lo desataran de los pies. ¿Por qué? Porque ciertamente él no estaba atendiendo al evangelio del Señor como debería de ser. Uno. Y otra era que él no con sus pies, porque los pies nos hablan del evangelio. Entonces, él ciertamente no estaba llevando el evangelio a donde tenía que llevar. Él no estaba atendiendo al llamado que el Señor le estaba haciendo. Él no estaba atendiendo a la palabra. Entonces, ahí nosotros podemos analizar que es bien importante, amados hermanos, atender a la palabra. Es bien importante. Porque a través de ella el Señor nos muestra lo que nosotros debemos de hacer, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero si nosotros no atendemos a la palabra, mire la situación de Lázaro. Y no le estoy diciendo que esto le va a pasar, primeramente Dios no. Pero el Señor es bueno y el Señor a través de su palabra, Él nos habla para que nosotros podamos entender de que ciertamente el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros y debemos de atender a Él. Dice también que Él tenía las manos atadas con vendas. ¿De qué nos hablan las manos? Las manos a nosotros nos hablan de obras. ¿Dónde estaban las obras de Lázaro? Lázaro no tenía obras. Quizás sí obras, pero no buenas. No eran obras de las cuales el Señor esperaba que Él diera. Entonces, viene el Señor y manda a que lo desaten. También dice que tenía el rostro envuelto en un sudario. Y eso nosotros lo podemos ver como figura acerca de la revelación. Él no tenía revelación espiritual. Una persona que no tiene revelación espiritual no puede ver más allá. Mira los problemas, sí, pero no mira lo que hay detrás de ellos. No ve lo espiritual. Incluso no ve al Señor, que el Señor es más grande que su problema. No lo ve como tal. Si nosotros somos hijos de la resurrección, entonces nosotros tenemos que empezar a ver, tenemos que empezar a analizarnos nosotros si realmente cómo están nuestras obras, cómo está nuestra vista, cómo están nuestras manos. Porque el Señor Jesucristo no salió de esa tumba de donde Él resucitó, no salió atado. Por consiguiente, nosotros tenemos que botar toda atadura que haya en nuestra vida. Analizar y preguntarle al Señor. Si hay ataduras en nuestra vida, que sea el Señor el que nos las quite. Y aquí nosotros podemos ver algo, una clave bien importante también, porque dice que el Señor mandó. ¿A quién mandó el Señor? A que lo desataran. ¿No será que fue a los discípulos? Entonces, ¿por qué es importante discipularse? Porque a través de la enseñanza nosotros podemos ser desatados de ataduras que pudiéramos tener y no darnos cuenta, como le pasó a Lázaro. Él resucitó, el Señor lo llamó, resucitó y él salió físicamente atado, pero anteriormente espiritualmente estaba atado. Por eso era que él no atendía a los discipulados. Nosotros tenemos que quitarnos toda atadura que haya en nuestra vida. Otro ejemplo también, nosotros podemos ver la vida de Eutico. Eso lo encontramos en Hechos 20, capítulo 20, versículo 9 y el versículo 12. Dice, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño.
hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. El versículo 12 dice, y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Entonces, notemos aquí que dice que este muchacho también le había pasado lo mismo. Este muchacho había fallecido, pero no había fallecido por una muerte natural. Este muchacho dice que oyendo al apóstol Pablo estaba en el tercer piso y del tercer piso cayó y murió. Y sabe que una referencia, una de las acepciones que hay acerca de este nombre Eutico es la palabra Eutico, quiere decir bien engordado. Y eso cuando nosotros lo vamos a analizar, bueno, este joven estaba en el discipulado, ¿va? Este hombre se estaba discipulando, estaba oyendo la palabra, pero se quedó dormido. Pero su nombre quiere decir bien engordado. Entonces esto a nosotros nos tiene que hablar de una figura, definitivamente. Y el Señor aquí nos está hablando acerca de que así mismo hay cristianos que oyen la palabra, que quizás vienen temprano al culto, pero así como vienen, se van a su casa. Oyen la palabra, pero es como, ya se les hizo costumbre, se les hizo como un círculo, una costumbre, de que voy y vengo, la escucho y voy al siguiente día y la vuelvo a escuchar. Y ya se engordaron tanto de la palabra, porque eso quiere decir Eutico, bien engordado, se engordaron tanto de la palabra que ya se le volvió costumbre. Es una persona de que oye la palabra pero no la pone por obra. Y ese es el punto. De que este hombre dice que cayó en un profundo sueño. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la palabra en nosotros? La palabra lo que tiene que hacer en nosotros es activarnos también, no solamente para oírla, sino para ponerla por obra. Porque ¿de qué sirve, hermanos, si nosotros estamos oyendo la palabra pero no la estamos poniendo por obra? Es necesario que oigamos la palabra. Es necesario que atendamos la palabra. Que no sea solamente como oír y oír, sino que prestemos atención qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Que prestemos atención a no salir igual. Propongámonos, hermano, que cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra, no sea solamente para, empecé a leer de Génesis, Apocalipsis y ya leí toda la Biblia. No, hermano. La palabra es tan extensa que nosotros la podemos leer un día y quizás al siguiente día volver a leer el mismo versículo y el Señor nos vuelve a hablar a través de esa palabra. Entonces nosotros, eso es atender a la palabra, pedirle al Señor. Eso es atender a la palabra, hermano. No es leer un capítulo completo y al final no le entendí nada. No puse nada por obra. En ese versículo me hablaba, un ejemplo, ¿va? Claramente lo podemos ver en la vida de Marta. Marta oía la palabra, oía que el Señor decía, yo soy la resurrección y la vida, y ella le dice al Señor, sí, yo sé que tú vas a resucitar a mi hermano en el día postrero. Y el Señor le corrige la plana y le dice, yo soy la resurrección. Él no le estaba hablando que iba a resucitar a Lázaro en aquel día, él estaba hablando que lo iba a resucitar en ese momento. Que en él estaba la potestad de resucitarlo. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, han venido a nosotros? Ha venido palabra del Señor. Y luego vienen los problemas y nosotros, ¿será que aplicamos esa palabra a lo que nos está aconteciendo? O simplemente nosotros oímos la palabra, pero nosotros decimos, no, eso no es para mí. Eso es para el vecino. Eso es para el hermano que está a la par mía, eso es para aquel familiar. Hablan acerca del chisme, no, eso es para aquella persona. Habla acerca de los murmuradores, no, el Señor nos está hablando a nosotros. El Señor nos está hablando a nosotros cada vez que nos acercamos a la palabra. El Señor quiere hablar con nosotros, el Señor
quiere a través de su palabra mostrarnos lo que Él tiene para nosotros y quiere para nosotros. Amén. Entonces, vamos a continuar con otro ejemplo, así rapidito. Otro ejemplo también es Tabita. Eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 41. Esta es la versión, la Biblia hispanoamericana. Y dice así: había en Jope una mujer creyente llamada Tabita, nombre que significa gacela. Se dedicaba por entero a hacer buenas obras y a socorrer a los necesitados. Pero uno de aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron el cadáver y lo depositaron en la habitación del piso de arriba. Los discípulos de Jope, ciudad próxima a Lida, se enteraron de que Pedro se hallaba en esta última ciudad y enviaron urgentemente 2 hombres con este ruego: ven a nuestra ciudad sin pérdida de tiempo. Pedro partió con ellos enseguida. Al llegar a Jope le hicieron subir a la habitación donde estaba la difunta. Allí se vio rodeado de viudas que anegadas en lágrimas le mostraban los vestidos y mantos que Gacela, o sea Tabita, les hacía cuando estaba con ellas. Pedro hizo salir a todos y arrodillándose se puso a orar. Se acercó después al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó en el lecho. Él la tomó de la mano y la ayudó a ponerse en pie. Llamó luego a las viudas y a los fieles y se la presentó con vida. Y en versículos más adelante también menciona acerca de que muchas personas supieron de este milagro y creyeron en el Señor. Pero en este ejemplo nosotros podemos ver de que en el caso de esta mujer, ella hacía buenas obras. Ella no era una persona que se dedicara a estar perdiendo el tiempo, no. Ella era una persona que se dedicaba, dice, a socorrer a los necesitados. Entonces, viéndolo desde este punto, nosotros podemos ver, es una persona buena. Ella es una persona que pudiera ser de ejemplo. Pero, ¿qué pasó con ella? Dice que ella murió. Y entonces viene el apóstol Pedro y fue a orar para que ella volviera a la vida. Entonces, ¿por qué el Señor permitió esto en la vida de esta persona? Esto tiene para nosotros un gran ejemplo, porque ciertamente nosotros habíamos sido muertos. Nosotros dice la Biblia que andábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora el Señor nos ha resucitado. El ejemplo de esta mujer es este: de que era necesario que ella muriera para que esos muchos de los que mencionan versículos más adelante creyeran en el Señor. Entonces, esto nos habla a nosotros de que muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles para que muchas personas puedan creer en el Señor. Porque esta mujer ya no solamente hacía obras buenas, ya no solamente ayudaba a los necesitados, sino que ahora esta mujer podía decir: yo creo en aquel Dios que resucita. Yo puedo creer en aquel, yo creo ahora porque me ha acontecido. Mire qué diferente es el hecho de decirle a alguien: mira, tú puedes creer en un Dios sanador. Es fácil decirlo, pero cuando realmente a mí me ha acontecido, yo puedo decir: mira, hermana, Dios te puede levantar, Dios te puede sanar. No importa el caso que estés pasando, Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque yo soy un ejemplo viviente de lo que te está aconteciendo. Entonces, muchas veces, hermanos, lo que a nosotros nos acontece no es para muerte. Como dijo el Señor Jesús, no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y a través de ello impacte la vida de los demás. Si usted hoy en día está pasando una situación difícil, hermano, déjeme decirle de que esa situación no es para muerte, de que el Señor va a resucitar eso que te está aconteciendo hoy. El Señor lo va a resucitar, porque el Señor Él es la resurrección. Si hay algo que te está preocupando, ponlo en las manos del Señor.
porque Él tiene todo bajo control. Nada pasa sin que sea la voluntad del Señor. Y lo que está aconteciendo no es más grande que tu Dios. Dios es más grande que todo. Y Dios puede hacer que aquello que tú ves grande, que aquello que tú ves tamaño de la muerte, porque tú lo puedes ver de esa manera. Tú puedes ver de que hasta ahí llegó, ese es tu fin. Pero yo quiero decirte en esta hora de que tu Dios es más grande, que en el Dios en el que hemos creído es más grande que cualquier cosa, que no hay nada que sea más grande que Él. Y lo menciona la palabra, es por eso la importancia de estudiar la palabra, para que tú puedas darte cuenta de que Dios es más grande. Si Él abrió el mar rojo, ¿tú crees que Él no puede abrir hoy para ti el mar rojo? Él lo puede hacer. Eso que tú estás pasando quizás lo veas tamaño del mar, pero para Dios ni el mar ni nada es más grande que Él. También dice, y ya para terminar, quiero terminar con esto. Dice, Pedro hizo salir a todos y arrodillándose se puso a orar. Dice, se acercó después al cadáver y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, que era el apóstol, se incorporó en el lecho. Él la tomó de la mano y la ayudó a ponerse en pie. Entonces, esta es una figura para nosotros como iglesia. Eso nos está hablando acerca de, la mano representa los 5 ministerios. Y note que aquí un apóstol estaba levantando a aquella mujer. Entonces, eso nos está hablando a nosotros de que ciertamente los 5 ministerios fueron dejados para la iglesia, para que la iglesia fuera equipada, para que la iglesia fuera resucitada. La iglesia es doblemente bendecida cuando se cubre bajo estos 5 ministerios. Y para la gloria de Dios, el Señor nos dejó a nosotros los 5 ministerios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que el Señor nos dé revelación, que el Señor nos cubra con esos 5 ministerios, que el Señor nos ayude a entender y recibir esa palabra apostólica, porque la palabra apostólica es aquella palabra que trae vida para la iglesia. Entonces, acompáñeme a orar. Vamos a orar y que sea el Señor el que nos ayude a ser testimonios reales y verdaderos, para que todo aquel que nos vea pueda creer en el Dios vivo y verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús disponemos nuestra vida a ti, Padre. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a evolucionar, Padre, para poder llegar a ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Que podamos, Padre Santo, salir aprobados, Señor. Que podamos alcanzar esa estatura, Señor, del varón perfecto, Padre, en el nombre de Jesús. Y que todo aquel, Señor, que ha creído en ti, Señor, pueda resucitar, pueda ser transformado, Señor, día con día, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos hoy, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Ayúdanos a ver, Señor, que toda situación difícil, Señor, no es más grande que tú, Señor, que tú eres más grande en el nombre de Jesús y a creerlo en nuestro corazón, Padre. Te damos a ti las gracias, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.